Gloria a Dios, Dios le bendiga una vez más, pues aquí estamos una vez más en el canal de su amigo y servidor, Pastor Carlos Villanueva. Y en esta oportunidad tenemos un testimonio poderosísimo. No se pierda la oportunidad de escuchar este testimonio de nuestro hermano Gustavo, de aquí en el Bronx. Estamos en este momento en el zoológico del Bronx. Y lo que ustedes van a escuchar es algo demasiado poderoso de la cosa que Dios hace con alguien que ya está desechado para la sociedad. Gloria a Dios. Tenemos que dividir esto en varias sesiones porque es demasiado lo que el Señor ha hecho en la vida de nuestro hermano Gustavo, que también es dominicano. Gloria a Dios. Vamos a dejar que él mismo se presente. Amén, pastor. Saludo a todos los hermanos y amigos que me están escuchando en este momento. Amén. La gloria sea para el Señor en este precioso día. Pastor, primeramente, gracias por permitirme estar en este espacio. Amén. Siempre la gloria sea para el Señor. Me llamo Gustavo Ali. Pertenezco a la iglesia del Ministerio de Restauración Jesucristo Vive, localizado en New Jersey, en Gothenburg, New Jersey. Estoy aquí con el permiso de mi pastor José Tejada y Gladys Tejada, amén. Son mis pastores que están a mi cuidado, gracias al Señor, personas que yo amo grandemente y respeto, amén. Amén, Dios bendiga también a los pastores, un saludo desde aquí, gloria a Dios, en el nombre del Señor, son pastores de verdad. Gloria al Señor. Muy bueno, que Dios le bendiga cada día más. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con este testimonio. Vamos a comenzar desde abajo, hermano Gustavo. Vamos a conocer sus principios, sus orígenes. Nació en Santo Domingo, qué vivió allá, cómo fue su niñez, para así tener todo el contexto de todo lo que sucedió después de eso. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sí, bueno, yo origino de Santo Domingo, como el pastor le había dicho. Nací allá. Vivía en Santo Domingo hasta los 9 años de edad con mi mamá y con mi papá, pero mayormente mi papá viajaba mucho de Santo Domingo a Nueva York. Amén. Él estaba preparando el camino para traernos a los Estados Unidos. Amén. Gloria al Señor para siempre. Y mayormente yo pasé más tiempo, vivía con mis dos hermanas. Tengo una hermana mayor y una menor, yo soy del medio. Y mi mamá era la que tenía el cuidado de nosotros, la tutela de nosotros. Mientras su papá estaba aquí, su mamá estaba allá atendiendo. Sí, mi mamá, estábamos ya viviendo con mi mamá y mi mamá era la que nos atendía, pero mi papá siempre financieramente tenía cuidado de nosotros, siempre le mandaba dinero a mi mamá para que nosotros pudiéramos sostenernos allá, tú sabes. Gloria a Dios. Bueno, Sí. usted tenía una cita preparada para leer, vamos Gloria a al leerla, Señor. Amén, gloria al para así darle continuidad al testimonio. Amén, gloria al Señor para siempre. Quería darle una cita bíblica en este día, siempre glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a considerar el libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, a la altura del versículo 27. Amén. Gloria al Señor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Amén. Wow, tremenda palabra. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, que son Gracias, poderosas, Dios. Amén. Gloria al Bueno, pues Señor. vamos a Gracias, darle pastor. continuidad. Amén. Entonces, su padre estaba aquí, él se encargaba de su manutención y su mamá lo atendía ya a cada uno. Eran tres hijos. No, éramos tres, sí. Mi dos Gloria a hermanos y yo, sí. Amén, amén. Entonces, ¿cómo fue su niñez? ¿Fue un niño tranquilo? ¿Se crió en un barrio tranquilo, carpetoso? Bueno, nosotros nos criamos en un barrio allá que le llaman San Carlos, según lo que me acuerdo, porque desde que vine aquí a los 9 años de edad, no he vuelto a Santo Domingo. Amén.
por decisión Gloria a propia. Dios. No he vuelto allá, pero el Señor se va a glorificar de una manera especial y Dios sabe todo lo que ha hecho y por la razón que uno no ha ido. Pero no he ido pues, por la razón de que me acostumbré a estar aquí. Pero cuando viví en Santo Domingo fue una niña normal. Amén, tenía familiares alrededor, tenía mi abuela, tenía tíos a mi alrededor, gente que estaban, siempre nos visitaban, nos daban cariño, siempre de parte de nosotros, siempre ayudando, apoyarnos en esa área emocional. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Viví una niñez normal, gloria al Señor para siempre. Fue algo diferente para mí porque a temprana edad yo comencé a experimentar muchas cosas sobrenaturales, pero que quizá mis padres no entendían. Mi mamá no entendía porque lo que sucede es que mi mamá era una mujer religiosa. Ellos estaban, tú sabes que la iglesia católica y no, porque yo sé que muchas personas van a decir no, porque el Señor mira el corazón, pero hay algo especial en el Evangelio. Gloria al Señor. Y cuando vivíamos allá en Santo Domingo, mi mamá era una mujer que era una mujer creyente, una mujer con mucha fe. Inclusive cuando era pequeño, ella fue la primera ella era la que me inculcaba la palabra del Señor y me hablaba de la palabra. Ella, inclusive cuando me hacía desayuno. Sin ser cristiana. Sin ser cristiana, le no, hablaba, exactamente. Era o sea, como tenía que, alguna sí, raíz ya de algún familiar. Sí, yo veía a mi mamá siempre leyendo la palabra, pastor. Yo veía a mi mamá. Amén. Y eso era, yo la observaba y yo entendí, y yo me hacía la interrogativa dentro de mí, porque ella lee la palabra, qué es lo que ella encuentra dentro de eso, porque ella es, pero ella tenía el conocimiento de la palabra, pero no tenía la revelación de la palabra. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor para siempre. Sí, sí, amén. Amén. Bueno, sí, todavía no se había entregado al Señor y el Espíritu Santo pues no había venido sobre ella para que le dé la sabiduría. Exactamente. Entender. Gloria al Señor. Sí. Gloria a Dios. Y era algo que yo veía a mi mamá leer la palabra y mi mamá me sentaba y me decía leer los proverbios. Cada vez que yo miro el libro de los proverbios es algo que siempre me trae a memoria esos tiempos cuando mi mamá me inculcaba la palabra. Y gracias a Dios por eso, porque eso me inculcó temor a mí hacia el Señor. Amén. Que hay muchas cosas en mi vida que durante mi trayectoria en mi vida que durante mi adolescencia y mi adultez, no llegué a hacer porque siempre sabía que hay algo sobrenatural y sabía que el ojo de Dios siempre estaba sobre mí, la mirada del Señor sobre mí. Amén. Usted sabe que a veces cuando nos criamos con el padre fuera de la casa, a veces si la mamá no es muy dura, porque hay madres que son mano duras, que hacen un trabajo enorme en la casa, pero a veces cuando falta el padre, como que los hijos están sueltos así y están como libres, se sienten libres y hacen y deshacen cosas. ¿Le tocó vivir ese tipo de libertad? No, al contrario. Bueno, yo era un muchacho, usted sabe, que hacía cosas normales, cuando los muchachos se portan mal, cuando son chiquitos, cosas normales, pero nunca haciendo cosas como que le causara problemas graves a mi mamá, porque yo siempre me sentía de una manera como que tenía que cubrir a mi familia. Gloria siempre desde pequeño. Yo siempre me sentía, yo era el único varón, eran 3 hembras, ¿sabes? Mis 2 hermanas y mi mamá. Y aunque yo era pequeño, yo sentía como ese llamado de proteger a mi familia, siempre. Amén. Siempre tenía ese llamado, literalmente. Como eso Dios lo tenía ya en el corazón. Sí, yo tenía el llamado de proteger a mi familia, de cubrir a mi familia. No tenía el conocimiento bíblico. Era un niño, ¿no? Estaba en mi ignorancia en su totalidad. No tenía la madurez suficiente. Amén. Entonces, dice que fueron criados en un barrio de San Carlos, un barrio poco movido. Sí. O sea, ¿tuvo alguna junta con algunos muchachos de esos liberales que lo haya inducido a hacer algo indebido? No en realidad, porque yo era bien joven y era bien apegado a mi mamá. Yo en mi niñez yo era bien apegado a mi mamá, a mí me gustaba que mi mamá me ñoñara, me gustaba todas esas cosas. Yo era un niño como un niño sano, inclusive mi papá siempre me pusieron un límite, que tengo que estar a cierta hora en la casa. No era, inclusive hasta los vecinos, tú sabes que en Santo Domingo los vecinos estaban autorizados a arrepenterte. Sí. Amén. No como en este país, en los Estados Unidos, que tú no puedes decir algo a un niño porque te puede meter en problemas con los padres judicialmente, pero en Santo Domingo era permitido en ese tiempo. Pero nunca llegué como a hacer nada fuera de
de lo común, porque siempre estaba bajo el cuidado de mi mamá, y mi mamá siempre me daba un parámetro siempre para de seguir. Yo siempre estaba bajo ese temor, está aquí hasta cierta hora, llega a la casa, siempre a la vista de ella, no fuera de los contornos. Amén. ¿Y cuáles fueron esas experiencias espirituales que tuvo cuando pequeño? Gloria al Señor para siempre. Sí, no, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que yo tenía muchas visiones, yo veía muchas apariciones en mi casa, eso era algo terrible. Mi mamá pensaba que en su creencia, amén, ella pensaba que ella podía reprender eso. Me acuerdo simplemente con hacer rituales o cualquier otra cosa, ¿sabes? No que mi mamá practicaba la brujería y la hechicería, no, eso no se practicó en mi casa, pero hay cosas que está inclinada, que proviene del catolicismo y hay una inclinación al ocultismo, grandemente. Wow, sí, hay una mezcla, el catolicismo y el ocultismo está entrelazado. Y hay muchas personas que van a contradecir esto, van a decir, no, eso no es verdad, sí lo es. Wow. Pero mi mamá inclusive vi una vez cuando yo le comencé a hablar a ella que yo veía sombras, yo a veces tenía hasta miedo de acostarme solo en la cama, porque yo tenía mi cuarto donde yo podía, donde yo me... en su habitación. Sí, mi habitación y todo eso, usted sabe, yo era el varoncito de la casa y mi mamá siempre tenía esa cosa que siempre los varoncitos con los varoncitos y la hembra con la hembra, y amén, siempre había un respeto, siempre con mis hermanas, siempre mi mamá me inculcó esa cosa de respetar siempre a las mujeres en todo tiempo, amén. Pero en cuanto a esas cosas, esas visiones, yo veía muchas cosas extrañas en mi casa, yo vivía atemorizado. O sea, eran apariciones demoníacas. Sí, demoníacas en mi casa, que de tal manera, una vez mi mamá, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que mi mamá llamó a una señora que fue a la casa y la señora hasta amarró un gato abajo de la cama. Yo escuchaba un gato maullar pensando que va a reprender el demonio, esa identidad demoníaca. Yo se le decía, mami, esto está pasando, mami, está pasando lo otro. Y como que en realidad, como que por falta de conocimiento, como dice en el libro de Oseas, que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Entonces, al no tener un conocimiento profundo de lo sobrenatural, no podía ya entender lo que estaba aconteciendo. No había alguien bajo el poder de Dios con el dunami, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Superior dentro de ellos para reprenderlo y detectar lo que está aconteciendo. En el mundo espiritual le decía, es un espíritu inmundo que está en mi casa y reprenderlo. No había nada de eso, no teníamos las herramientas sobrenaturales. Entonces mi mamá trataba de combatir la tiniebla usando métodos. Pero ella consultaba a alguien que supiera más o menos para ver qué hacer. Sí, habían personas no que hacían rituales de sangre ni nada de eso en mi casa, pero hacían cosas que estaban inclinadas al ocultismo, indirectamente. Gloria a Dios, sin saberlo. Sí, sin saberlo. Entonces yo lo que estaba invitando más demonios a la casa. Entonces, ¿qué tipo de imágenes veía en esas apariciones? ¿Veía alguna imagen, sombra? Sí, yo veía sombra, yo veía silueta, en mi cuarto veía silueta, veía gente que se acostaban al lado de mí, yo corría. Wow. Por eso es que yo amo mucho a mi papá, porque mi papá me entendía en toda la cosa. Yo me acuerdo que cuando mi papá se quedaba, que venía de Nueva York a Santo Domingo y estaba con nosotros como una familia normal, amén. Y yo me acuerdo que cuando inclusive más adelante, cuando había algo que sucedía sobrenatural, yo corría donde mi papá y mi papá me acobijaba, mi papá me decía, ven mi hijo, duerme conmigo, quédate conmigo aquí. Gloria a Dios. Mi papá siempre, sí. Estamos hablando todavía en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, estamos hablando en Santo Domingo. Entonces, su papá estaba aquí, cuando él viajaba hacia allá, entonces era que compartían ese momento. Claro que sí, sí. Mi papá estuvo ahí siempre financieramente, pero físicamente él no estaba ahí todo el tiempo. Yo estaba bajo el cuidado de mi mamá. Entonces en esos momentos que él podía darle ese calorcito, ven, duerme conmigo. Sí, exactamente. Y sentía más seguridad. Con mi papá yo me sentía protegido, mi papá en todo ámbito. Mi papá es un hombre que humanamente cometió sus errores. Sabemos que hubo son cosas espirituales que lo inducían a hacer cierta cosa a él, pero al final del día mi papá era un tremendo hombre y siempre con honraba a su papá. Y yo me sentía cubierto de toda manera, espiritualmente, físicamente, me sentía cómodo con mi papá. Mi papá era un hombre bien especial para mí con todo.
Wow, y entendiendo eso ahora, porque siendo un adulto, porque cuando pequeño a veces uno dice papi, tú sabes que en Santo Domingo usualmente eran brutales con uno cuando chiquito, le daban una pela sí, por cualquier sí, cosa, sí, pero claro. yo entiendo que a su papá que uno tiene que amar a su papá y a su mamá con todo. Amén, Hay que wow, amarlo. tremendo, tremendo. Sí. Y no cesaron esas visiones, esos ataques de noche, esa presencia maligna. No, yo se lo decía a mi mamá, pero mi mamá me decía, no, vete a acostar, olvídate como que ella en realidad no entendía la cosa. No ponga la mente en No ponga la eso. mente en eso, acuéstate. Y yo con un miedo terrible, sabiendo que está aconteciendo algo Y sobrenatural. solo en una habitación. Claro, mi porque- hermano, yo estaba aterrorizado, Wow. eso era traumante, eso era bien feo lo que uno estaba experimentando. Yo lo que quería que alguien viniera, porque yo no sabía verbalizarlo, pero en mi Sí. niñez, siendo un niño, yo tenía la mente abierta, tenía los ojos abiertos a lo sobrenatural. Yo lo que no entendía cómo combatirlo. Y su mamá no le permitía dormir con ella, porque ella Sí. estaba sola en la casa, en su Sí, cama. claro que ¿entiendes? sí, no, mi mamá siempre, estábamos con mi hermana siempre, pero mi mamá era una persona que siempre como que me indució a ser independiente, ¿sabes? Gloria a Dios. Sí. Entonces, estamos viendo una persecución desde la niñez. Ujú. Gloria a Dios. Sabemos que ya el enemigo lo está persiguiendo. Sí. Y si está haciendo eso es porque hay un propósito en Gloria al Gustavo. Señor, amén. Así Gloria a mismo Dios, es, que claro. ya luego más adelante vamos a ver cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y el Gloria al enemigo Señor. se lo estaba hueliendo, como decimos. Entonces, ok, Amén. se cumplen los 3 años en Santo Domingo. Ujú. Ya ahí ustedes vienen aquí a Nueva York. Sí. ¿Qué cambia de esas cosas? Gloria al Señor. Nosotros llegamos a los Estados Unidos en el 1986. Amén. Llegamos aquí, gracias al Señor. Cuando llegamos era un momento bien difícil, había mucha inestabilidad porque en realidad mi papá no estaba preparado para recibir a nosotros. Amén. Gracias al Señor que tuvo una tía, que mi tía Dori, que fue siempre una tremenda persona, siempre la amo grandemente, ella fue como una madre para mí, siempre me apoyó en todo tiempo, en el tiempo bueno y malo. Pero cuando llegamos aquí fue algo que, un nuevo descubrimiento, estamos en una cultura diferente, Sí. un caminar diferente, amén. Y mi mamá inmediatamente estaba trabajando, consiguió trabajo. Gracias a Dios que, como le dije, teníamos la ayuda de familiares, pero más de una tía mía. Amén. Ella fue una parte importante en la vida mía personal, en mi vida espiritual. ¿Espiritual también? Sí, espiritualmente. Ella siempre ella oraba por mí, ella siempre me apoyó en todo. ¿Pero era cristiana? No, yo no era cristiana, mi tía era católica. Pero era, ok. Sí, pero ella siempre me inclinó o me indució, siempre oraba por mí, siempre me daba el Gloria a voto de Dios, confianza, aleluya. siempre ella. Pero sí, cuando llegamos aquí era bien difícil, no estábamos alineados correctamente. Gloria a Dios, aleluya. Ok, entonces aquí a temprana edad comienza a trabajar, o sea, se ve obligado a trabajar ya, Sí, aquí en Nueva York. claro que sí. Entonces me comenta que trabajaba en un lugar aquí que comenzó a ya. producir mucho dinero. Gloria al Señor, sí, cuando ya yo estaba, yo veía que las cosas como estaban andando en la casa, mi mamá tenía 2 trabajos, mi mamá siempre era una persona bien esforzada, una señora bien esforzada, eso es algo que yo siempre vi en mi mamá, amén. Mi papá era más cariñoso conmigo siempre, por eso que yo estaba diciendo antes, mi papá era más cariñoso, más tierno conmigo, más entendible. Mi mamá siempre, como le dije, me empujaba siempre a ser dependiente, siempre me daba más libertad, siempre, para que yo, gracias Señor, Gloria a Dios. pero en realidad lo que yo quería es como siempre estar en el seno de la familia hasta cierta edad. Lastimadamente no se dio así. Gloria al Señor, no se dio así. Yo tuve que crecer rápido. Ya cuando pasó el tiempo, ya a los 15 años, ya yo estaba en la calle, yo estaba ya vendiendo droga en la calle. No estaba haciéndolo para enriquecerme, sino para sustentarme, porque mi mamá en realidad no podía. Mi mamá una señora que se esforzó mucho. Mi papá en ese tiempo estaba envuelto en los vicios, en la droga, y fue algo que afectó mucho a la familia. Gloria a Y Dios. sí, yo vi el dolor que mi familia estaba pasando grandemente, fue algo terrible.
A raíz de eso, eso me causó mucha violencia por dentro, sentía mucho, me empezó la ira por dentro, amén, mucho resentimiento, había mucho abuso físico en mi casa. Dios. Era terrible, había mucho abuso físico, inclusive no rendía. Aquí, estamos hablando Sí, de estamos Nueva hablando de York. Nueva York ya, cuando ya yo tenía, ya Yeah. cuando llegamos y después... Todavía para ese tiempo no eran tan rígidas las leyes con los menores de edad. No, lo era, pero era algo, era una época diferente, ¿sabes? Gloria a Dios. Sí, era una época diferente. Entonces, Y, ¿cómo surgió que ya a los 15 años comenzara a vender sustancias prohibidas? bueno, porque yo veía la necesidad en mi casa, ¿sabes? Yo veía mucha necesidad en mi casa, yo veía que mi mamá estaba tratando de resolver los biles porque mi papá consumía droga y lastimadamente cuando tú tienes un vicio de droga, mi hermano, tú nada más piensas en eso, nada más, tú quieres satisfacer ese deseo, aunque tú trates de ser una buena persona, tú sabes, y eso es una cosa que te llama porque yo también pasé por eso, pasé por eso, entonces cuando tú estás involucrado en el vicio de la droga, eso es lo que no te permite ser responsable, te saca de tu responsabilidad porque ya tú quieres alimentar eso lo que te está llamando y alimentar ese deseo. Dios Amén. mío. Y yo entendía que eso era algo demoníaco, eso era algo satánico que estaba atacando a mi familia. Amén. Y yo veía cómo mi familia sufría, yo veía cómo mi mamá sufría, inclusive, como le dije, hubo mucha violencia doméstica en mi casa y no estaba rindiendo ni en la escuela. Y yo no podía ni rendir en la escuela. Entonces, cuando lo llamaban para la escuela, les decían, mire, señora, su hijo está portándose mal. Y entonces, cuando llegaba a la casa era una pela, pero porque no podía dormir, yo estaba preocupado continuamente. Es decir, que yo no estaba en una casa pensando en que jugar Nintendo, jugar jueguitos. Ya yo estaba pensando en Grandes Ligas, cómo ayudar a mi familia. Es decir, que lo que mi papá no pudo hacer, yo estaba tratando de tomar el control de la situación a una temprana edad. Entonces yo no tenía la sabiduría, el entendimiento verdadero. Sí. Y me involucré en eso. Pero ok, quisiera entender. Uno piensa, bueno, tengo que trabajar para apoyar a la casa, pero hay muchos trabajos que son honestos. Entonces lo que quiero entender, ¿cómo entró directamente a tener que vender ese tipo de sustancias? ¿Encontró a alguien o quiso usted mismo salió a buscarlo y encontró a alguien que lo No, ayudó? yo tenía muchas personas en ese vínculo porque yo vivía en un vecindario donde había ese tipo de actividad estaban sucediendo, había mucha venta de droga, que hasta el más pequeño hacía algo, además por tú llevar algo, mira, llévame eso allí, te dan dinero. ¿Usted me entiende? Entonces yo tenía trabajito como para cubrirme. Mi mamá se va a sorprender cuando yo escuche esto, porque hay cosas que yo ni siquiera he hablado ni he testificado nunca, que yo no me lo he mantenido. Esto es nuevo, yo le estoy diciendo, que si mi familia escucha esto, ellos van a sorprenderse, pero yo tenía como trabajito así normales para tapar lo que yo estaba haciendo. Inclusive mi mamá, yo le ayudaba a pagar la renta a ella en mucha instancia, porque yo comencé a hacerlo y después no solamente eso, trabajé en un club de noche que queda en la 56 entre 11 y 12 que se llamaba Mirage y había un señor iraní ahí porque yo también tengo descendencia árabe también del lado de mi papá. Entonces el señor como que se encariñó conmigo y él sabía lo que yo estaba haciendo dentro del club. Amén. Sí, el dueño del club. O sea, él sabía que estaba vendiendo. Sí, él sabía, él me permitía. Él no me decía nada y yo se lo dije claramente porque antes que llegue a los oídos de él, yo se lo dije. Pero tenía que darle un %. No, yo no tenía que dar nada porque ese hombre tenía mucho dinero. Él nada más me dejaba caminar. Él se encariñó conmigo grandemente y él era una tremenda persona, pero estábamos en la tiniebla, eso no justifica la causa. Pero así sí, yo estaba trabajando en ese club, hacía propina, hacía buena propina. De tal manera que yo hacía a veces... O sea, trabajaba en el club como empleado. Y también vendía la sustancia. Sí, Dios mío. adentro. Porque había muchas personas que ellos tienen vicio, pero uno le lleva lo que ellos quieren. ¿Sabe? Que ellos no saben cómo conseguirlo. Entonces son gente que no tienen el movimiento de la calle, pero les gustan usar droga. Y uno se la conseguía. ¿Y cuál era su ganancia diaria? Bueno, en un día normal yo me llevaba como $5,000. Dios. Toda la noche. Y cuando la cosa, y a veces me llevaba hasta $10,000. Yo cogía taxi todos los días para mi casa.
Yo estaba en ese club que yo estaba literalmente bebiendo, como que yo bebiendo, O fumando. sea que con lo que usted consiguió ahí, usted es súper millonario. Sí, así mismo. Yo lo tiraba, yo llegaba a mi casa, yo lo tiraba arriba de la cama, el dinero así. Y a veces estaba tan cansado que lo contaba el próximo día. ¿Y su mamá no se daba cuenta No, de eso? mi mamá no sabía de eso. Mi mamá me preguntaba a mí que de dónde yo saco ese dinero. Digo, no mami, que estaba trabajando, que me fue bien, pero yo tenía que ayudar a mi familia porque mi familia estaba pasando por momentos difíciles. Gloria a Dios. Yo hasta mi hermana a veces, y mi hermana me testificó eso, mi hermana me testificó eso, la menor, me dijo que hasta para su escuela, Sirvió, sí, sirvió. sirvió, exactamente, y era dinero ilegal, pero había en ese momento, Estaban en tinieblas. sí, o sea, no había Espíritu Santo, no había nada, no había presencia de Dios, no había unción, lo que había tinieblas. pero con $5,000, estamos hablando del 88 más o menos. O Sí. sea, en el 86 fue que usted me dijo que Sí, vinieron. en el 86, Tenía eso fue 13 años, sí. entonces tenía 15 años en el 86. No, en el En el 87. 87. 87, 88 fue que pasó eso más o Sí, menos. cuando yo vine aquí, yo vine en el 86 y yo tenía como 9 años. 9 años. Sí, Ok, eso fue en los 90 y pico entonces. exactamente. Entonces, con $5,000 eso era mucho dinero. Sí, yo tenía que gastar poco Para a los poco. 90 era demasiado dinero. Ujú. ¿Y qué usted hizo con ese dinero? No, fácilmente como entra se va. Porque a mí me gustaba, donde yo iba, a mí me gustaba ayudar a la gente. A mí me gustaba, a mí me gustaba como que había algo en mí que a mí le gustaba ayudar a la persona. Como yo iba a un sitio, a una casa, y yo abría la nevera así, y en confianza, y yo veía la necesidad, que nada más había un par de cositas, y yo sabía que Dios. había problema ahí. Y Y yo decía, mire doña, arriba de un vaso, yo buscaba siempre algo como que se vea como insignificante para que no se sienta mal la persona. Mire doña, le dejo una cosita ahí, Aleluya. como minimizando la cosa, pero una Sí, cantidad, era buena. una Era cantidad buena. sustancial para que ellos puedan salir de esa situación. Porque yo entiendo Gloria a la Dios. necesidad del otro, yo me conduelo por el otro. Y nunca no tuvo temor de caer preso, de que la policía se le Sí, lanzara. yo caí preso muchas veces. No, caí preso, las veces que yo caí preso más, caí preso por posesión, tenía como quizá marihuana arriba conmigo, porque yo fumaba mucho, yo era un fumador ávido, grande. O sea, Y- vendía y también consumía. no, porque cuando yo vendía era cocaína, ¿tú me entiendes? Pero no era de que yo lo hacía en grande escala, sino yo lo hacía como para simplemente, cuando lo hice en ese tiempo, lo hice nada más para abastecerme, normal, fue algo básico. Pero ya cuando yo entré, cuando yo estaba en los clubes, yo estaba ya vendiendo pastillas y cosas así. Que eso era algo popular en ese tiempo, que eso era éxtasis, es una pastilla que te causa euforia, es una droga como de agua. Mientras más agua tú tomes, más te sube de O sea, otro nivel. Para mantenerlo activo Sí. y con ánimo, o sea, contento y ese tipo de cosas. Y a veces hasta yo consumía marihuana y también consumía pastillas, porque la marihuana te lleva a un nivel, bien alto, entonces la pastilla como que te baja de nivel, eso es como bajándole, como una llave, bajándole el agua. Ok. Entonces, cuando uno se ve ganando mucho dinero, a uno se le ve, compra posesiones, compra vehículos, compra terreno y compra muchas cosas. ¿Qué hacía usted con el dinero? No, a mí me gustaba yo me compraba ropa y todas esas cosas, pero yo siempre aprendí algo que me lo enseñó un señor mayor, porque siempre mi círculo era de gente mayor alrededor. Yo nunca estuve con gente joven, yo siempre estuve con gente mayor que me enseñaban, yo veía hasta los viejos que jugaban dominó y yo me mantenía atrás de ellos y lo escuchaba como el caminar de ellos, porque yo quería aprender. Un muchacho joven no me puede enseñar nada a mí, pero una persona mayor tiene ya la experiencia y yo aprendía de eso. Ellos lo que me enseñaban a mí es que siempre me mantener humilde. Eso es bien importante, que no brille mucho, porque cuando tú brillas mucho levanta envidia. Sí. Hay que estar Se sencillo. mantenía pasivo. Sí, yo me mantenía tranquilo, normal, y siempre me mantenía frío con la vecindad siempre. Con bien. todo el mundo. Siempre, cualquier cosa, siempre estaba a la disposición de la persona. Usted sabe, cualquier cosa, si una doña pasaba, doña, le puedo ayudar con la funda. Yo siempre me ganaba la afición y el cariño de la persona en mi medio ambiente, pero siempre me mantenía humilde. Gloria a Dios. Yo nunca he sido una persona como que trato de ser, Amén, de amén. brillar así de esa manera mucho. Entonces, hermano Gustavo, su papá estaba en vicio y ahora Gustavo es un proveedor de la sustancia. ¿Llegó a mantener a su papá en el vicio también?
No, nunca. Mi papá, eso es algo que yo nunca toqué personalmente porque yo sé me miré el daño que le hizo a mi familia. Pero mi papá nunca, mi papá era una persona que él tuvo eso escondido por muchos años, pero yo lo descubrí ya, porque ya como yo estaba tanto envuelto en la calle y caminando en ese ambiente con esas personas que lo usaban, ya yo sabía, ya yo sabía el aspecto y el movimiento y es algo que no se puede ni explicar, pero que los gestos y todas esas cosas. Y yo descubrí que mi papá, y yo lo confronté a mi papá, y yo le dije, papi, yo sé que usted hace eso. Yo lo confronté a papi. Y yo le dije, papi, y fue algo que él y yo siempre teníamos choque, porque donde yo salía siempre me decían, no, que tu papá estaba por aquí, que hizo esto y lo otro, que siempre había una queja y sí, la la queja, entonces a mí me daba vergüenza. ¿Usted me entiende? Wow. Entonces yo me sentía como que yo era papá de mi papá. Y yo quería que mi papá fuera mi papá. Yo quería sentir ese apoyo de él. Entonces, que sintiese que sentirme cubierto por él. Entonces yo tuve que crecer rápido. ¿Usted me entiende? Yo no tuve esa oportunidad de yo, como le dije anteriormente, de sentir como ese calor familiar. Sí, lo sentí por un momento solamente, pero no en su apogeo. Gloria a Dios. ¿Y qué tiempo duró con ese negocio? Yo, Sí. en cuanto, no, eso fue, yo después de ir más para adelante, yo me aparté de todo eso. Porque estamos hablando de $5,000 entre el trabajo que era empleado, Sí, más la venta sí. de la sustancia, diario. Entonces, después de ahí, ¿qué pasó? ¿El negocio continuó? No, yo solté eso después. Yo lo dejé, yo me aparté de todo eso porque ya yo estaba pensando en tener mi familia, ¿sabes? Gloria a Dios. Yo estaba pensando en tener mi familia y yo quería como estabilizarme y todavía yo no estaba preparado. Todavía no estaba preparado porque yo pensaba que teniendo una familia como que lleva lleno ese vacío. Gloria a Dios. ¿Sabes? Yo pensaba que teniendo un hijo yo podía llenar ese vacío. Yo pensaba que teniendo una esposa iba a llenar ese vacío. En ese entonces, usted sabe. Y no era así, usted sabe, porque hay cosas que uno tiene que venir a cuenta con Dios. Amén. Hay Pero cosas. tuvo alguna relación. Sí, yo tengo una hija de 21 años, una sola hija nada más, y yo siempre procuré no tener muchos hijos regados así, porque es algo que siempre tuve dentro de mí, que si tú tienes un hijo, tú tienes que darle cariño. Hay que atenderlo. Y hay que atenderlo, ¿usted me entiende? Y en estos momentos, yo estoy ahora, cuando estaba fuera en el mundo, yo tuve un tiempo con mi hija, pero en realidad yo no la crié a mi hija. Wow. Yo no la crié en realidad, yo tuve una relación con ella, pero no fue una relación en lleno. Y en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, yo era una persona que yo no toleraba la falta de respeto, yo era bien intolerante y cualquier cosita me prendía. Agresivo. Sí, bien agresivo. Yo crecí en ambiente bien agresivo y sin querer yo lastimaba a mi hija verbalmente, ¿sabe? Entonces eso es algo que en la actualidad estoy tratando de repararlo en estos momentos. Usted sabe, porque eso es lo que Dios ha venido tratando conmigo y gracias a Dios que Dios me ha venido ayudando porque yo vengo de una línea de violencia, violenta, usted sabe. Sí, porque veía los maltratos en la casa. Sí, también. había mucha violencia, yo vi mucha violencia, yo vi gente que le dieron, como yo le había mencionado anteriormente, a un muchacho le entraron a tiro, le dieron 5 tiros, yo estaba en un segundo piso aquí en el Bronx, en Anthony Avenue, y bajé yo de una vez. Y ese muchacho estaba sangrando, respirando hondo, le dieron 5 tiros, yo estaba ahí con él, yo tenía sangre en los tenis, yo me agaché, lo estaba tratando de mantenerlo vivo y eso me causó mucho trauma, ¿sabes? Wow. O sea, yo vi mucha violencia, Siendo un joven. Sí, mucha violencia, eso, aunque tú trates de sobrepasarlo humanamente, deja secuela. Y también el tema del papá, que usted tuvo. Claro, muchas cosas, entonces inclusive hasta mi papá cuando yo era un muchachito joven, me acuerdo que hubo un incidente que mi papá le cortó la oreja a un hombre frente de mí, con un machete. ¿Y cuáles fueron las razones? Las razones fueron que en ese tiempo mi papá se sintió respetado, me mandó a comprar una fruta, un aguacate, y cuando yo bajó, mi papá me dio el dinero para comprarlo, pero el hombre me dio como la mitad de la mitad. Entonces mi papá se sintió ofendido. El aguacate. Sí, exactamente, lo partió y después como que eso fue como una galleta sin mano en los ojos de mi papá. Entonces, una burla. Sí, una burla. Y cuando mi papá cogió un colín, eso pasó allá en la capital.
Y él cogió un machete y me dijo, ven, camina, que yo te voy a enseñar cómo se respetan a los hombres. Y cuando yo le dije, papi, deje eso, yo estaba llorando porque en realidad yo no quería... Conflicto. Claro, hay gente que estando como que me han irrespetado, que yo nunca se lo conté a mi papá porque mi papá lo había matado. Wow. De verdad, ¿usted me entiende? Entonces, yo me quedaba callado, yo no trataba de no contarle nada nunca a mi papá porque yo sabía que mi papá se iba a violentar y mi papá, yo le tenía temor a mi papá de lo que él hiciera. Dios. ¿Usted me entiende? Entonces, mi papá bajó y cuando el hombre tuvieron un cruce de palabras en ese momento y mi papá le tiró con el machete y le cortó la oreja. Yo estaba nerviosísimo. ¿Sabes? Yo vi mucha violencia en mi juventud, mucha violencia, mucha maldad, muchas cosas que yo no estaba supuesto a ver. Un niño no está Sí, preparado. no, yo lo que quería estar tranquilo en mi casa, normal, con mi familia. Vamos para el parque, vamos a hacer esto y el otro. Sí, hicimos cosas así, porque no fue todo turbulencia. Pero mi hermano, 80% fue turbulencia. Dios mío. Gloria a Dios, hermano Gustavo. Bueno, vamos a dejar esta primera parte por aquí para luego continuar después del cambio de negocio ya que hace. Gloria al Señor. Y ver lo que pasa después de ahí, que es poderoso, poderoso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que esperen una segunda sesión de esta entrevista. Que Dios me los bendiga de una manera en especial. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima oportunidad. Amén. Amén. ¿Qué usted cree?